Bien, ahí estoy grabando. ¿Cómo están? Bueno, la clase pasada, si recuerdan, a ver, voy a buscar el Power. Eh, Habíamos quedado en el peronismo, si habíamos llegado hasta esa etapa. Esperen que comparto la pantalla. Ahí está. Habíamos llegado hasta peronismo, y hasta ahora hemos recorrido una gran cantidad de años. En 1940, 1945, ¿sí? La mitad del siglo XX, y nos queda un trecho más para recorrer todavía hasta llegar al inicio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que empezamos con el principio, digamos, empezamos por el final de lo que podríamos entender la historia, ¿no? Empezamos por la actualidad. Si se acuerdan, empezamos con la ley 26.206 allá en las primeras clases. Entonces, nos queda todavía un trecho para llegar hasta este momento, pero bueno, digamos, voy a recortar bastante eh, para que podamos llegar y ver por lo menos algunos hitos fundamentales de la educación y de la política de la educación sobre todo. Eh, Bien, habíamos quedado en que, bueno, el peronismo le dio un gran impulso a lo que fue la educación técnica, si recuerdan, porque justamente, como vemos siempre en toda la historia, ¿sí? Las políticas educativas se van a vincular con el modelo económico y el modelo político de cada periodo histórico. ¿Sí? Ahí está entrando más gente, se ve que el partido no está interesante, así que Hola, profe. hola, vienen acá con historia que es más copada. Eh, entonces, como les decía, cada periodo histórico, ¿sí? Digamos, cada política hay que pensarla dentro de su contexto. Y bueno, durante el peronismo se dio un gran impulso a la educación técnica porque justamente lo que se buscaba, aprovechando, eh, aprovechando que económicamente el país estaba en una buena posición, ¿sí? Algo que no suele ocurrir con este país, pero bueno, en esta época sí sucedió, por ser periodo de posguerra. Generalmente en los periodos de posguerra, acá estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, hay un cierto clima digamos, de positivismo económico, ¿no? Entonces, aprovechando ese impulso económico de la posguerra, el peronismo lo aprovecha para impulsar la industria nacional, ¿sí? Y conjuntamente, eh, de la mano, ¿sí? Va a impulsar, va a darle un lugar importante a la educación técnica, ¿sí? Todo lo que hablamos la clase pasada. Eh, y bueno, un hecho importante también que, digamos, está relacionado con la carrera que están estudiando, que es la ley Siminí, que le da un lugar de importancia dentro del sistema educativo a nivel inicial. Así que hasta este momento en la historia no existía. Solamente está nombrado muy, 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 muy por arriba en la ley 1420, pero recién acá, en este momento, en 1946, la educación inicial se vuelve una política de Estado y se vuelve obligatorio el nivel inicial.
desde la sala de tres, imagínense, ¿no? Ahora desde la sala de cuatro es obligatorio y en este momento desde la sala de tres. Bien, entonces, educación técnica, industrialización, no son cosas que caracterizan al peronismo. Eh, bien, entonces habíamos llegado hasta acá, la creación de la Universidad Obrera, justamente fíjense, una universidad específica para los obreros, para que se formen. Y bueno, otro hito importante fue la gratuidad universitaria. Y a partir de este momento, eh, la universidad, todas las universidades pasan a ser gratuitas. Recuerden que desde sus inicios, la universidad siempre fue arancelada, siempre fue eh, paga, ¿sí? Siempre se tuvo que pagar hasta este momento. Y desde este momento hasta el día de hoy se sigue sosteniendo desde el Estado la gratuidad de la enseñanza universitaria y de todos los niveles obligatorios también, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Sí, es uno de los, este, Argentina es uno de los pocos países que a nivel mundial tienen todos, desde nivel inicial hasta la universidad, todos los niveles gratuitos. Y es algo no menor. Bien, entonces, acá encontré unas líneas de tiempo que las busqué, digamos, para ahorrarme un poco de trabajo y no hacerla yo, y también porque no soy muy bueno para las fechas. Estamos específicamente acá, en este periodo, ¿no? Del 46 al 55. Perón va a tener dos gobiernos consecutivos, ¿sí? El primero, digamos, es el, el peronismo más fuerte, digamos, donde más avances y más conquistas logra a nivel de derechos y de medidas económicas, ¿sí? Y el segundo, eh, ya digamos, empieza a entrar en crisis el peronismo. Eh, Otra cosa que tal vez no mencioné en la clase pasada, que es importante, en el primer peronismo, del 46 al 52, ¿sí? En este de acá, en el que vimos básicamente la clase pasada, eh, se vuelve a instaurar como obligatoria la enseñanza de la religión católica, ¿sí? Dentro de las escuelas, algo que no es menor, ¿sí? Porque eh, Perón asume con un fuerte apoyo de la Iglesia católica y luego es la propia Iglesia católica que apoya su derrocamiento por manos del el ejército, ¿sí? Por el golpe militar que vemos acá. Y ahora lo voy a explicar un poco eso. Entonces, en el segundo gobierno vuelve para atrás la medida de la enseñanza de la religión, es decir, ya no es más obligatoria la enseñanza de la religión. Y hay otro hecho importante que hace que el peronismo eh, se divorcie de alguna manera, justamente se divorcie de la Iglesia Católica, que es la ley de divorcio, ¿sí? Que fue algo que no cayó bien para la Iglesia Católica, la ley de divorcio este, civil, ¿sí? Que no existía hasta ese momento, no había posibilidad de separación de las parejas no casadas. Y bueno, en el peronismo se regula el divorcio y también es algo que se gana la enemistad de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica después va a apoyar el golpe de Estado del 55, que se conoce como la Revolución Libertadora. En el 55 ocurrió un hecho bastante trágico para la historia,
que son esas cosas que uno no termina de entender nunca, ¿no? Como el propio ejército, y que está destinado a cuidar el territorio nacional, hace algo como lo que hizo el golpe del 55, que fue bombardear la Plaza de Mayo. ¿Saben dónde es la Plaza de Mayo, no? ¿Saben de qué les hablo cuando les digo Plaza de Mayo? ¿Están ahí? ¿Están mirando el partido? ¿Saben dónde está la Plaza de Mayo, no? Más o menos tienen una idea. En Buenos Aires. Sí, claro, Buenos Aires. Ah, ok. ¿Saben mentalmente dónde es la Plaza de Mayo? Si no, se lo busco ahora, ¿eh? ¿Dónde está la Casa Rosada? ¿Sí? Ahí. Estamos en Buenos Aires, capital federal. ¿Sí? ¿Se ubican? Esta de acá es la Plaza de Mayo. Lo vemos. Va, yo lo veo siempre en las noticias. Claro, sí, sí, siempre, generalmente ahí hay manifestaciones, ¿sí? O este, están las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Que hacen su caminata. Bueno, enfrente está el Cabildo, ¿no es cierto? Acá, acá está el Cabildo, de este lado, y de este lado está la Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno, ¿sí? Digamos donde trabaja el presidente. Bueno, lo que hace la Revolución Libertadora, el golpe de Estado, digamos, es bombardear con aviones toda esta zona, ¿sí? Porque el objetivo era matar a Perón. Eh, y en ese ataque mueren niños que estaban de excursión escolar. Es un lugar histórico que generalmente se suele visitar con las escuelas. Y justo en ese momento había eh, niños de una escuela en una excursión y terminan muriendo a causa de las bombas, del bombardeo. Una cosa horrorosa, espantosa, ¿no? Eh, Porque bueno, el objetivo era matar a Perón, que ellos creían que estaba en la Casa Rosada, acá, en este lugar, y en ese lugar que se ve acá en la imagen, que es donde generalmente está el presidente y, bueno, los, este, todos los encargados de gestionar el gobierno de- del país están en esta Casa Rosada. Es el Palacio de Gobierno, ¿sí? Bien. Entonces, en el 55 es derrocado por un golpe de Estado, ¿sí? La llamada Revolución Libertadora. Luego se vuelve a la democracia, se vuelve a las elecciones, triunfa Arturo Frondizi, viene otro golpe de Estado, ¿sí? Otra vez elecciones, Arturo Illia gana de nuevo, ¿sí? O sea, gana de nuevo, no, digamos, a través de elecciones democráticas. Fíjense, ¿no? Eh, Venimos de golpe en golpe. Un golpe acá, otro golpe acá, otro golpe acá, otro golpe acá. Cuando hablamos de golpe militar estamos hablando de gobiernos que no fueron elegidos a través del voto, ¿sí? Sino que llegan a la presidencia a través de la violencia, eh, a través del uso de las armas, ¿sí? A través de la fuerza. Por eso se llama de facto, ¿sí? O se llama golpe de Estado o golpe militar, en el caso de que sea del ejército.
Generalmente no es solo militar, sino que también hay participación civil, como por ejemplo la del 55, fue también apoyada por la Iglesia, entonces no fue solo militar, sino que también fue civil, cívico-militar, ¿sí? Entonces, 55, Perón es derrocado, vuelve a las elecciones democráticas, gana Frondizi, luego otra vez un golpe de Estado, luego nuevamente elecciones, elecciones democráticas, seguimos por acá arriba, nuevamente un golpe de Estado, ¿sí? O sea, venimos de golpe en golpe, ¿no? Fíjense lo, lo conflictiva que es la historia argentina. Después, nuevamente vienen las elecciones democráticas. Perón nuevamente es elegido como presidente, ya digamos un Perón bastante desgastado por su vida en el exilio, porque durante la Revolución Libertadora, es decir, durante este primer golpe de Estado, Perón se exilia, se va del país, luego vuelve y es elegido nuevamente presidente y ya digamos un Perón debilitado porque había fallecido Eva Perón en el 49, si mal no recuerdo, 1949, digamos, y Eva Perón era una figura importante de apoyo político para el peronismo, y el hecho de la muerte fue, digamos, un golpe bastante duro para, para el peronismo y para Perón como persona también. Eh, entonces, fue un peronismo bastante conflictivo, no fue el primer peronismo donde hubo un gran crecimiento económico principalmente, y Perón muere estando en el cargo, ¿sí? Y lo reemplaza en ese momento la vicepresidenta, que era su esposa, en ese momento, que era María Estela Martínez de Perón, eh, y luego viene nuevamente un golpe de Estado, ¿sí? El golpe de Estado que se conoce como la dictadura del 76, y llegó el proceso de reorganización nacional, que es uno de los más crudos y crueles de la historia argentina. Bien, nos vamos a parar entonces acá, en este periodo, ahora, en el golpe del 76, ¿sí? Entonces, el golpe del 76, la dictadura de 1976, comienza justamente en 1976 y finaliza en 1983. Bien, por acá tenía una pizarra. Vamos a tratar de sintetizar lo más posible este periodo, a ver si llegamos al menemismo por lo menos. Bien, 1976-1983. Bien, como les decía, en este caso la dictadura del 76 también fue un golpe de Estado apoyado por digamos, una parte de la ciudadanía, por eso se llama cívico-militar y no solo militar, ¿sí? Además del ejército, de la triple A, ¿sí? Cuando les digo triple A, les estoy diciendo las tres Fuerzas Armadas. Eh,
me fue el nombre ahora, de las tres Fuerzas Armadas, naval, ay Dios, no sé, me sale aérea, pero no es aérea. Sí, Fuerza Aérea está bien, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, y me falta una, ¿saben ustedes cuál es la otra? Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Infantería, creo que es Infantería. Bien, son tres como distintos tipos de fuerzas militares, ¿sí? Creo que son esas tres, si mal no recuerdo. Bueno, y bueno, fíjense ahí, en este caso, no están acá, bueno, no están el cuadro este está medio incompleto, pero bueno, no importa. Eh, entonces, además del ejército, de estas tres fuerzas, había un apoyo civil importante de empresarios, ¿sí? Como el grupo Clarín, por ejemplo. Este, había también personas famosas, digamos, como, eh, le cito un ejemplo, Mirta Legrand, para citar un ejemplo, ¿no? También la iglesia, ¿sí? La iglesia católica, una parte importante de la iglesia católica, no toda la iglesia católica, y estaba, digamos, apoyando al golpe de Estado. Voy a sacar Mirta Legrand porque me da vergüenza que esté ahí. Bueno, no importa. Igual es verdad, ¿no? Pero bueno. Entonces, no solo el ejército, sino que también una parte civil. Eso quiero que les quede claro, ¿no? Bien. Y con con esta dictadura se dieron eh, hechos bastante oscuros para la historia, ¿sí? Que ustedes deben saber seguramente, como las desapariciones forzadas de personas, ¿sí? Esa fue una de las grandes, digamos, de los mecanismos de persecución que tenía la dictadura militar, la desaparición forzada, el secuestro, ¿sí? Secuestro, tortura, robo de bebés, ¿sí? De ahí es donde eh, donde surge, digamos, como movimiento las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? De acá, digamos, de este hecho, surge el movimiento de abuelas en busca de sus nietos que todavía están en proceso de búsqueda, porque ¿qué es lo que hacían? ¿Cuál era el mecanismo? Secuestraban a mujeres que estaban embarazadas, las obligaban a, a tener sus hijos, digamos, en condiciones de secuestro, y luego esos bebés eran vendidos o eran, digamos, eran robados por personas cercanas al, digamos, eh, a los que en ese momento ejercían el gobierno, ¿sí? Eran vendidos y robados los bebés, ¿sí? Y de las desapariciones forzadas de personas surge el movimiento de madres de Plaza de Mayo, que digamos todavía existen los dos movimientos existen en la actualidad. Todavía están en ambos casos buscando a sus familiares desaparecidos, ¿sí? En el caso de abuelas, siguen buscando a estos bebés que obviamente ya no son bebés, sino que son personas adultas,
que nacieron en estas fechas, que fueron robadas por la dictadura. La madre de Plaza de Mayo, lo mismo. En el caso de las madres, lo que su objetivo es buscar, y buscar no solamente buscar físicamente, sino buscar justicia por las desapariciones de personas, de sus hijos e hijas. ¿Sí? O sea, las desapariciones forzadas terminaban eh, en personas que no aparecían nunca más, ¿sí? Porque eran asesinadas. ¿Sí? También se dan los vuelos de la muerte, que se conocía así. Los vuelos de la muerte justamente lo que hacían eran con estas personas secuestradas, las arrojaban, eh, las arrojaban al Río de la Plata, y con aviones para desaparecerlas y que no queden rastros, ¿no? Se han encontrado cuerpos y pertenencias de personas que fueron víctimas de estos vuelos de la muerte. Entonces fue una época bastante oscura donde predominó la persecución, eh, la persecución ideológica, la persecución física, el secuestro, la tortura, ¿sí? Ese era el mecanismo de gobierno de la dictadura cívico-militar del 76. Durante la dictadura del 76 se llevó a cabo en 1978 el Mundial, ¿sí? El Mundial, el primero en el que Argentina sale campeón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sabían? El Mundial de fútbol. Están mirando el partido, ¿no? Ustedes no me están escuchando, seguro. ¿Vieron que el escudo de la AFA tiene dos estrellitas arriba? Bueno, una de esas es por este mundial, del 78. Profe, Sí. en la serie ahora que salió de Maradona también lo pusieron eso. A mí me llamó la atención. Que pusieron una parte cuando estaban jugando el mundial, al mismo tiempo ponían escenas de las persecuciones y cómo maltrataban a los chicos. Ah, mirá, no sabía. Buenísimo, bueno. Eh, bueno, buenísimo que se muestre eso, ¿no? No, no sabían que mostraban eso en esa serie. Bien. Bueno, vieron que yo siempre les digo que, que miren series históricas porque se, ustedes pueden darse una idea aproximada de cómo era. Bueno, en este mundial justamente lo que sucedía era eso, ¿no? O sea, el mundial del 76 fue una tapadera, fue algo para ocultar lo que sucedía. Era lo que se conoce como un chivo expiatorio, ¿no? Como una distracción. Era una distracción, este, y no, no es casualidad que en ese año, justo en ese mundial, Argentina sale campeón. Funciona como un mecanismo de distracción, ese mundial, ¿sí? Porque justamente lo que buscaban era desviar la atención de lo que sucedía. Lo mismo que pasó luego con la guerra de Malvinas, ¿sí? La guerra de Malvinas fue igual, un mecanismo de distracción para que, digamos, las personas se enfoquen en otra cosa, que no sea el desastre que estaban haciendo, no solamente con las torturas y secuestros y robo de bebés y todo eso que ya es algo gravísimo, sino también a nivel económico, ¿sí? Y a nivel económico, la dictadura del 76 impone lo que se conoce como neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo es un modelo económico que los deben conocer por ahí, lo han escuchado cuando gobernaba Mauricio Macri, por ahí lo escucharon en algún momento. Es un modelo económico que, en dos palabras, lo que busca es reducir
al mínimo el papel del Estado, ¿sí? El Estado no interviene en la economía y se rige el mercado, la economía, digamos, se rige por la libertad de mercado. Es decir, el Estado no interviene en la economía, ¿sí? Sino que la economía se maneja sola. En dos palabras, ese sería el neoliberalismo. La economía, el neoliberalismo considera que la economía debe manejarse sola, ¿sí? A través de la libertad de mercado, oferta y demanda, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Vamos a poner un ejemplo claro para que se entienda. Vamos con los precios de las cosas. Vieron que hoy en día existe lo que se llama precios cuidados, ¿cierto? ¿Saben eso? Lo conocen seguramente. Lo han visto cuando van al supermercado. Bien. Precios Cuidados es un programa del Estado, ¿sí? Que funciona como una forma de controlar los precios, ¿sí? Para que los precios no suban o si suben, que suban lo mínimo posible. Es una medida intervencionista del Estado. Bueno, para el neoliberalismo esto sería, para el neoliberalismo esto es una locura, digamos, para decirlo así mal y pronto, y no debería existir. ¿Por qué? Porque los precios deberían regularse solos. O sea, los precios, si tienen que subir, que suban, si tienen que bajar, que bajen. ¿Sí? Básicamente eso sería el neoliberalismo, explicado con peras y manzanas. Entonces, eh, la dictadura impone este modelo económico y lo que trae es una inflación enorme, ¿sí? Toman deuda externa, ¿sí? Para justamente tratar de apalear esta inflación, más o menos lo que se hizo durante el macrismo y durante el menemismo, ¿sí? También. Entonces, a nivel económico era un desastre y a nivel humano también fue un desastre la dictadura militar. Por eso eh, no se entiende mucho cuando algunas personas dicen que vuelvan los militares. Lo dicen porque evidentemente no vivieron esta época. ¿Sí? Bien. En la educación también, digamos, se vivió un clima bastante complicado. ¿Sí? Se intervienen las universidades. Quiere decir que los rectores de las universidades tenían que ser elegidos por la propia dictadura, ¿sí? Por el propio ejército. También hay una persecución ideológica dentro de las escuelas. ¿Escribí en persecución? A ver, no, escribí bien. No, sí, escribí bien, persecución ideológica, está bien. Sobre todo en las escuelas secundarias, ¿sí? En las escuelas secundarias eh, había secundarias y también en los institutos de formación docente, o sea, donde están estudiando nosotros, ustedes. Digo, uno de los grupos
que más fueron perseguidos fueron los obreros y los docentes. ¿Sí? Los obreros porque justamente eran aquellos que tenían mayor capacidad de, de manifestarse, ¿sí? A través de los sindicatos y demás. Bueno, los sindicatos fueron prohibidos, obviamente. Todo lo que tenía que ver con reclamos, huelgas, no existía. Se interviene la justicia, todo. Era todo lo peor que se puedan imaginar sucedía en esta época. ¿Sí? Eh, Había estudiantes infiltrados que buscaban justamente aquellos que consideraban que iban en contra de- de la ideología de la dictadura militar, ¿sí? Con la excusa de buscar comunistas, ¿sí? La excusa de la dictadura militar, perdón que esté haciendo medio desprolijo esto, la excusa de la dictadura militar fue evitar el comunismo, el mismo discurso de la derecha de siempre, digamos, evitar el comunismo, eh, y lo que se buscaba justamente era dentro de las escuelas, eh, incluso hay un manual que lo redacta y lo publica el Ministerio de Educación, su versión. Se llamaba así, Manual para detectar la subversión dentro del ámbito escolar, ¿sí? Que lo redacta el Ministerio de Educación, cosa que me parece totalmente terrible esto. Eh, que bueno, justamente era como una especie de guía eh, para supuestamente detectar a posibles, digamos, posibles comunistas, peronistas, ¿sí? Todo lo que representaban, eh, todo lo que para lo que la dictadura le representaban ideas de izquierda, ¿no? Socialistas. Entonces, todo lo que era relacionado con ideas de izquierda o más vinculadas a la conquista de derechos del pueblo, ¿no? Para la dictadura eran subversivos y por lo tanto había que anularlos. Y entonces, eh, el lugar, el lugar ideal para buscarlos, para encontrarlos, era la escuela, porque es donde se formaban ideológicamente, ¿sí? Por eso justamente también se prohíben, se prohíben libros infantiles y también libros de autores conocidos, ¿sí? O sea, libros universitarios, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de los infantiles, se prohíbe todo lo que era María Elena Walsh. María Elena Walsh se va al exilio, se va del país porque fue amenazada. Se prohíbe El Principito, ¿sí? ¿Lo conocen El Principito? ¿El libro? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído El Principito? Si dicen que no, díganme que no, no pasa nada. Yo no, Yo Bueno, tampoco, profe. No, profe. lean El Principito. Es un libro muy hermoso. Y es cortito. Tiene, no sé si 80 páginas, algo así. Y, o sea, 80 páginas con dibujos y con la letra grande, así que no es tan complicado. Es un libro infantil, ¿no? Bueno, se prohíben este, libros como El Principito, Un elefante ocupa mucho espacio, ¿sí?
porque supuestamente estos libros lo que hacían era como hablarle a los niños de ideas comunistas, ¿sí? Obviamente, los libros de Marx, los libros de Perón estaban totalmente prohibidos. De hecho, hubo una quema de libros. Se quemaron libros públicamente. Em, a ver si la encuentro. Hay una obra de Marta Minujín. A ver si. No. Eh, este. No sé si lo vieron en las noticias. Por ahí lo vieron en las noticias esta obra. ¿La vieron? Es una obra de arte, ¿no? Todo con libros. No me acuerdo si era esta, a ver, porque, No, profe, yo tampoco le oí eso. a ver si era esa. Sí, me parece que era esa. Sí, era esa. O sea, es una escultura, todo como una especie de edificio así alto, todo hecho con libros, ¿sí? Con libros que fueron prohibidos en la dictadura. Es una obra de la autora Marta Minujín, que capaz que si les muestro una imagen la tienen que conocer, a Marta Minujín. A ver si está por acá. Esa de acá, la que tiene el pelo blanco, ¿la conocen? La que está de rojo. Esa es Marta Minujín. La tienen que haber visto en algún momento. Es muy conocida. Este, entonces se prohíben todas estas expresiones culturales, ¿sí? Eh, le- También se prohíben las canciones de María Elena Walsh, ¿sí? Se prohíben las canciones también de, por ejemplo, Mercedes Sosa, ¿sí? Que Mercedes Sosa es obligada a exiliarse. Entonces, en definitiva, lo que caracteriza a esta época, sí es, en primer lugar, todas estas cosas terribles de las que hablé al principio: tortura, secuestro, robo de bebés, ¿sí? Persecución, asesinato, ¿sí? Eh, el uso digamos, de la fuerza pública para la persecución ideológica, el uso de la cultura para tapar los desastres que estaban haciendo a nivel económico y a nivel de delitos de lesa humanidad. Se dice delitos de lesa humanidad cuando se habla de delitos que atentan contra la humanidad, y que son estos que vimos recién: la desaparición forzada, el asesinato, la tortura, todo eso se conoce como delitos de lesa humanidad. Los escribo por acá. Entonces, se utilizaba la cultura, como por ejemplo el Mundial de Fútbol, para tapar todo esto, los delitos de lesa humanidad y los problemas económicos, ¿sí? También las películas, si ustedes ven películas de la época, son la época de las famosas películas de Olmedo y Porcel. ¿Los conocen a ellos, a Olmedo y Porcel? Son dos actores. Sí, profe, a ellos sí. Bien, Sí. las películas de Olmedo y Porcel son de esta época, ¿sí? O las películas de Susana Jiménez, ¿sí?
o las de Mirta Legrand. El cine, digamos, también era usado como forma de ocultar todas estos desastres. ¿Por qué? Porque si ustedes ven y les prestan atención a las películas de Olmedo y Porcel, las de Susana Jiménez, las de Mirta Legrand también, creo que las de Sandro entran en esta época. Eh, yo no vi todas, pero vi, por ejemplo, alguna de Olmedo y Porcel vi. eh, lo que buscaban era dar una ilusión de alegría, ¿no? Como que todo estaba bien. Ah, de Palito Ortega. También la música y las películas de Palito Ortega. Eh, ¿Vieron la canción esa que dice, vieron, escucharon la canción esa que dice, la felicidad, ja, 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 ¿no? ¿La escucharon esa? Sí, Es de Palito Ortega y es de esa época, ¿no? O sea, lo que buscaban era justamente dar como una ilusión de que todo estaba bien, toda era alegría, todo era jolgorio, ¿no? Entonces utilizaban la cultura, el deporte también, como en el caso del Mundial de Fútbol, y después usaron la guerra de Malvinas para tapar todos los desastres que estaban haciendo. Y en el ámbito educativo, lo que se hizo fue perseguir ideológicamente a los docentes y a los estudiantes. En muchos casos los estudiantes eran secuestrados, ¿sí? La noche, la noche de los lápices es uno de los eventos, no, perdón, la noche de los bastones largos. A ver, déjenme, déjenme ver si la noche de los lápices también, creo que sí. Si entra en ese periodo, no estoy seguro, no me acuerdo si era antes o después. Profe, esa era la película que después al final los tiraban por un avión, ¿puede ser? Sí, sí, también la noche de los lápices. No estaba seguro si era en esa época o si era antes. La noche de los bastones largos fue eh, una noche que las fuerzas militares entraron a las universidades, si los profesores estaban dando clases, entraron a la fuerza en las universidades y secuestraron a los profesores y a los estudiantes y se los llevaron y lo molieron a palos. Por eso se llama la noche de los bastones largos. Y la noche de los lápices fue en un reclamo estudiantil, ¿sí? Que también es una película, tiene el mismo nombre, eh, un reclamo estudiantil por el boleto estudiantil de colectivo, de transporte público, y el mismo modus operandi, ¿no? Los que se manifestaban eran secuestrados, los torturaban, y algunos lograban escapar, otros directamente no. Esa película es terrible, La noche de los lápices. La vi una vez y no la voy a ver nunca más porque es muy fuerte. Eh, si no la vieron, mírenla porque también sirve para entender lo que sucedía en la época, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que se hacía en el ámbito educativo era reprimir, ¿no? La característica fundamental era la represión, la prohibición. Es decir, eh, si vos eras sospechoso de ser comunista o de ser peronista o de ser de izquierda, ¿sí? Sospechoso, ni siquiera si eras sospechoso. Una, eh, una persona sospechosa eh, era, digamos, si tenía un libro en la casa de Marx o de Perón, eh, era sospechoso de ser un delincuente y lo secuestraban, lo metían preso, ¿sí? Hay gente que enterró los libros
en el patio para que no los encuentren, ¿sí? O los escondían en algún lugar secreto de la casa, porque hacían requisas, ¿sí? Entraban en cualquier horario de la noche en las casas y se ponían a revisar los libros, a ver qué libros leían, qué libros tenían, ¿sí? Si tenías libros de Marx, de Perón, de cualquier libro que, digamos, que para ellos sea subversivo, ibas preso. Así, así se manejaba. Y bueno, la escuela era un ámbito justamente donde se daba esta persecución ideológica, ¿sí? Como les dije, había infiltrados que después buchoneaban, digamos, a la policía, quienes eran los que, eh, digamos, querían como formar, por ejemplo, bueno, los centros de estudiantes fueron prohibidos también, otro de las medidas antidemocráticas de la dictadura. O sea, represión y prohibición son dos palabras que pueden resumir este, muy bien el periodo educativo de esta época. Obviamente, como la Iglesia Católica, y vuelvo a repetir, no toda la Iglesia, sino una parte de la Iglesia Católica, la más conservadora, eh, apoyó la dictadura militar, la enseñanza de la religión otra vez volvió a ser obligatoria. Como digo siempre, el problema no es la enseñanza de la religión, sino que sea solo de una y que no haya libertad de poder elegir libremente la religión. Bien, y esto, digamos, a grandes rasgos, podríamos resumir que fue la dictadura que va del 76 al 83. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea? Profe, Bien. Bueno, y ahora rápidamente voy a tratar de resumir la parte que viene. Bueno, en el 83 ya, digamos, venía desgastado el gobierno militar por haber perdido la guerra de Malvinas, a pesar de que eh, querían a la fuerza decir que estaban ganando. Y fíjense, a ver si vamos ganando. No, revista Caras Malvinas. A ver si encuentro la tapa, pero este buscador es más. Voy a buscar acá nomás. Acá este. Esta también es una imagen icónica de la época, ¿sí? Eh, lo que buscaban, y bueno, ¿se acuerdan que les hablé del apoyo de grupos empresariales como el Grupo Clarín? Bueno, esta revista, la revista Gente, pertenece al Grupo Clarín. Por lo menos en esta época, ahora no tengo idea si es así. Buscaban, digamos, fomentar la idea de que el gobierno militar era algo positivo para el país, ¿no? Fíjense las tapas, ¿no? Vimos rendirse a los ingleses, ¿sí? Estamos ganando. Esto era todo propaganda eh, con el fin de tapar la realidad que era que los pibes que estaban en Malvinas lo estaban pasando pésimo, se morían de hambre, de frío, ¿sí? Y que acá las cosas no estaban pésimas en términos humanos y económicos. En definitiva, termina volviendo la democracia en 1983 y
gana en elecciones Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín comienza con los juicios a la dictadura. Se crea la CONADEP, que es la comisión justamente encargada de revisar históricamente todo lo que sucedió en la dictadura, y en términos educativos lo que se buscaba era justamente acá lo voy a decir rápido, eh, darle o devolverle el rol democrático a la escuela, ¿sí? Entonces, una de las medidas que toma Alfonsín para la educación es la de habilitar o volver a permitir, ¿sí? O de eliminar la prohibición de los centros de estudiantes. O sea, los centros de estudiantes vuelven a tomar protagonismo en esta época. El problema es que después de la dictadura, económicamente, el país quedó en bancarrota y, esto te lo estoy diciendo muy rápido, ¿eh? Y uno de los problemas que se tuvo fue la de no poder pagar los salarios, ¿sí? Y dentro de estos salarios estaban los de los docentes. Y se da una huelga que dura varios meses, que se llamó la Carpa Blanca, ¿sí? La Carpa Blanca fue una huelga de docentes que justamente eh, reclamaban por el pago y digamos, el pago de los salarios que estaban adeudados, ¿sí? Fue una huelga que duró mucho tiempo. Eh, ocurre un levantamiento militar, levantamiento de los Cara Pintada, que se llamó así, que fue, digamos, un levantamiento que fue una forma de manifestar, o sea, de un grupo del ejército, ¿sí? Se levanta, es decir, se ponen como en huelga, digamos, para que lo entiendan, contra los juicios que se les hacía a los militares por la dictadura, ¿sí? Entonces, ante este hecho, ¿sí? El gobierno teme un nuevo golpe militar de este levantamiento, ¿sí? Porque lo que reclamaban lo que reclamaba el ejército, sobre todo los de menor rango, era que ellos no tenían la culpa de lo que había sucedido en la dictadura del 76, y que ellos solamente obedecían órdenes y que las tenían que cumplir. Entonces, ante este levantamiento, el gobierno teme un nuevo golpe de Estado y envía al Congreso dos proyectos de ley que se llaman de esta manera: Ley de Obediencia Debida, ¿sí? Que lo que dice es que no se va a enjuiciar a los militares de bajo rango, es decir, a los que son soldados rasos, por ejemplo, no se los iba a enjuiciar porque ellos solamente seguían órdenes, ¿sí? Y la ley de punto final era que pasado un tiempo, no me acuerdo cuántos años, el juicio
caducaba. Es decir, pasado un tiempo, el juicio que se les hacía a los militares dejaba de, digamos, se cerraba, ¿sí? Se cerraba el juicio. No había más juicio, ¿sí? Si pasaba un tiempo y no se llegaba a una condena, ese juicio quedaba sin valor, ¿sí? Bueno, con estas dos leyes, un poco este levantamiento de cara pintada se calma, pero digamos que a una gran parte del pueblo no le gustó mucho. Y de hecho, en el gobierno de Néstor Kirchner, estas dos leyes se eliminan, ¿sí? Y vuelven los juicios otra vez. Pero bueno, en este momento estaban, ¿sí? Bien. También, digamos, otro de los grandes problemas del gobierno de Alfonsín fue lo económico, la hiperinflación. Si vieron que ahora hay inflación, que suben los precios prácticamente todos los meses, acá había hiperinflación. Los precios subían de un momento para otro, de una hora para la otra. Eh, Se los explico con peras y manzanas, ¿no? La hiperinflación. Si uno, por ejemplo, iba a comprar un kilo de azúcar al supermercado a las 10 de la mañana, ese kilo de azúcar valía 100 pesos. Bueno, 100 australes, en ese momento. Y si ibas a las 2 de la tarde, ese mismo kilo de azúcar de la misma marca salía 200. Si ibas un rato más, iba a estar más caro, y así, ¿sí? Eh, no había un control específico de precios y fue una debacle. Entonces, Alfonsín termina dejando el gobierno anticipadamente, antes de que termine su mandato en 1989, donde eh, gana las elecciones presidenciales Carlos Menem. Carlos Menem gobierna durante 2 periodos, ¿sí? Y con esto vamos a terminar por hoy. 99, ¿no? Empieza lo que se conoce como el menemismo, ¿sí? Dentro de este menemismo, dentro de este periodo, se sanciona la Ley Federal de Educación, ¿sí? La primer ley a nivel nacional que eh, regula todos los niveles educativos. ¿Sí? Y acá también, y con esto sí termino, acá también se da un fuerte impulso al neoliberalismo. Este neoliberalismo, en este caso, si se acuerdan que acá se los expliqué, con peras y manzanas, reducir al mínimo el papel del Estado en la economía, ¿sí? Este neoliberalismo también va a influir en la ley, ¿sí? Que bueno, eso lo vemos la clase que viene, que va a ser la última, y vamos a terminar con eso, ¿sí? Bueno, ¿yo no estaba presentando pantalla? ¿O sí? Sí, profe. Sí. ¿Usted? Bien.